Doctor Javier Oliva, experto en temas de seguridad nacional y Fuerzas Armadas. Javier, como siempre, doctor, un saludo muy cordial y agradecidos por tu presencia. Al contrario, Pepe, el que sea agradecido soy yo con tus espacios y saludos a nuestro teleauditorio y gracias por la oportunidad. Gracias, Javier. ¿Qué tan grave fue lo que sucedió? Danos la dimensión de todo esto, porque durante poco más de 2 horas el presidente fue un blanco fijo de lo que nadie desea, que es un ataque. Desde luego que esto nos hace recordar las funciones que tenía el Estado Mayor Presidencial, que precisamente su principal objetivo era el cuidado y el resguardo de la figura presidencial, su integridad física y de su familia en primera instancia, y después de algunos otros altos funcionarios. Sí me parece que se corre un riesgo muy importante, porque pues entre la multitud en cualquier momento pueden desbordarse los ánimos, y los recursos humanos con los que cuenta la seguridad del presidente de la República, como lo vimos ahora, son claramente insuficientes. Y sobre todo México, como la mayor parte de los países del continente americano, incluyendo a los Estados Unidos, son regímenes políticos donde la figura del presidente de la República es el referente del funcionamiento del conjunto del sistema, pero también de la estabilidad política. Entonces, el retener al presidente de la República por 2 horas, sí estoy de acuerdo con el presidente López Obrador en el sentido de que esas no son las formas de solicitar un diálogo o un acercamiento, pero por el otro lado, en términos prácticos, esta retención momentánea del presidente de la República, pues sí es algo que nos mueve a pensar respecto de que en otras circunstancias, obviamente deseamos que esto no se repita, pero en algunas otras circunstancias podría presentarse un escenario similar, y esto es justamente lo que hay que evitar. Lo que hacía el Estado Mayor Presidencial era hacer trabajos de inteligencia, cómo estaba el ambiente, qué cosas había previas, qué temas, qué inquietudes había antes de la llegada del titular del Ejecutivo. Lo que ha trascendido en los medios de comunicación, Pepe, como sabes, es que se trata de un problema estrictamente local, que no tiene que ver con un asunto necesariamente con la Federación, y que, como vimos en el muy importante e interesante introducción a la nota, pues otros grupos más se sumaron a la protesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Si hacemos un poco de historia para prepararme para tu entrevista, Pepe, investigué rápidamente, y el un incidente de agresión al presidente, que ahí sí fue físico, es aquella ocasión cuando el presidente Luis Echeverría acudió a Ciudad Universitaria a la inauguración del periodo lectivo, de los cursos de aquella ocasión, y resultó lastimado en las protestas con una pedrada en la cabeza. Entonces sí me parece que es muy importante preservar la integridad del presidente de la República, y él debe de contar desde luego con los recursos humanos y tecnológicos necesarios para evitar una situación como la que se vivió el día de hoy, que afortunadamente, también hay que reconocerlo, no pasó a mayores, salvo la agresión que recibió en la camioneta que aparece en la videograbación, en donde fue pintarrajeada con las siglas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Falló la inteligencia, es evidente, a nivel federal. Hay un Centro de Inteligencia Nacional que es todo menos inteligente, y falló también la inteligencia del gobierno del Estado, de Rutilio Escandón, porque ellos, conocedores de lo que se percibe en los problemas locales, no advirtió debidamente. Y 3, falla lo que tú estás subrayando, la fuerza de esta ayudantía del presidente de la República, que resulta insuficiente comparado con lo que tenían los mandatarios predecesores a través del Estado Mayor Presidencial. Al Estado Mayor Presidencial no le hubiera pasado esto. Claro, tú me dirás, ¿mataron a Colosio? Pues precisamente. Sí, pues bueno, en el caso del homicidio de Luis Donaldo Colosio, pues era candidato a la presidencia de la República, y bueno, en ese sentido sí es un poco diferente la dimensión del rol de la persona. Digo, lamentablemente pues sabemos que concluyó con un lamentable homicidio que sin duda alguna cambió la dinámica política y la historia presente de nuestro país. Ahora sí, indudablemente que las autoridades locales
no tuvieron los elementos suficientes como para prever y tener la información necesaria y evitar en lo posible que esta situación se hubiera dado, un cambio de horario, en fin, una multitud de estas dimensiones, la cantidad de organizaciones que aparecen en la escena, pues obviamente dejan un rastro en lo que se refiere a las convocatorias, a la movilización, y entonces se advierte a la ayudantía, en este caso el presidente López Obrador, para que por otra ruta o de alguna otra manera, conociendo el terreno, pues evite confrontar, me refiero en términos de desplazamiento de manera física a los manifestantes. Y insisto, por lo menos no hubo ningún intento, ninguna agitación, ni mucho menos, no se le faltó el respeto a la figura presidencial, y eso me parece que dentro del escenario de tensión, dentro del escenario de desconcierto que esto genera, pues no pasó a mayores. Hay una estructura, o debía haber una estructura, supongo, que es un centro de lecciones aprendidas, es decir, qué es lo que se tiene que corregir a partir de lo que se vivió hoy en la mañana allá en Tuxtla Gutiérrez. Presidente en peligro, podría ser la cabeza periodística de lo que resumiría justamente los momentos que hoy vivió el presidente, 2 horas y minutos en medio de esa gran tensión, como un blanco fijo, vuelvo a insistir, en donde cualquiera podía haber cometido lo que nadie desea. Pues caray, nos pone a temblar y nos pone a pensar a todos por las consecuencias que derivarían de un atentado contra el presidente de la República. Muchas gracias, Javier Oliva, como siempre, por tu magnífica disposición. Muchísimas gracias a ti, Pepe, que tengamos todos un buen fin de semana y salud, mucha salud.